En este video haremos un análisis del proceso de consolidación del Estado mexicano, en el cual se explicará cada etapa por etapa y cómo afectó al país de forma positiva y negativa. De igual manera, se hablará de los personajes más importantes y los que marcaron la historia, por acciones que dejaremos en claro. Mientras tanto, hablaremos de cada etapa y personajes, daremos nuestra postura acerca de los hechos y las personas. Para esto, tenemos que dejar bien en claro el concepto de Estado, que suele definirse como una organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Los elementos básicos de cualquier Estado son: primero, población, elemento humano del Estado; segundo, territorio, espacio físico; y 3, poder político, que es la forma de organización que se lleva. La primera etapa de la que hablaremos será el porfiriato, el increíble pero atroz porfiriato. El porfiriato fue el régimen gubernativo que de 1976 a 1911 encabezó Porfirio Díaz Mori, en el que México como país logra una estabilidad social, económica y política por primera vez desde que inició como un país independiente. Dicha estabilidad carecerá bajo la instauración de la llamada paz porfiriana y el desenvolvimiento de un lema porfirista: poca política y mucha administración. Porfirio Díaz llegará al poder abrazando de la causa de la no reelección. Al estar contrario a un nuevo periodo presidencial de Sebastián Lerdo Tejada, Díaz sucumbiría bajo este mismo lema en 1911 durante el desenvolvimiento de la Revolución Mexicana. Con Porfirio Díaz, a pesar de haber sido un dictador, el cual aplicó violencia y represión por más de 3 décadas, se tuvo el mayor avance tecnológico y administrativo que México había estado deseando desde la independencia. El apoyo que él brindó a los grupos intelectuales y la importancia que le dio a las relaciones extranjeras cambiaron completamente nuestras costumbres como mexicanos. En conclusión, en gran parte, gracias al porfiriato se tiene la organización que se tiene actualmente, aunque realmente menos organizada y con menos efectividad. Hay muchas personas que argumentan que el porfiriato fue una época malvada para el país, ya que la gente que más estaba beneficiada era la de la alta sociedad. Pero realmente, viéndolo desde un punto objetivo, realmente el porfiriato fue una época realmente gloriosa para México, al que le debemos demasiado. Gracias, don Porfi. Aunque la gloria no duraría por siempre, ya que la gente estaba inconforme. Así fue como procederemos a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana estalló en 1910, con el llamado a la Rebelión Nacional contra la dictadura de Porfirio Díaz, convocada por Francisco I. Madero. En 1910, Francisco Madero llamó a la Rebelión Nacional contra el dictador Porfirio Díaz. Líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa lo apoyaron. Madero tomó el poder en 1911. Hizo algunas reformas, pero Zapata y Villa exigían tierras para los campesinos. Mientras tanto, los terratenientes lograron que Victoriano Huerta tome el poder, asesinando a Madero en 1913. Venustiano Carranza logró derrocarlo en 1915, y en 1917 promulgó la Constitución de Querétaro, que implantó derechos sociales, de reforma agraria y de nacionalización del petróleo. Y en 1919 sus hombres asesinaron a Emiliano Zapata. En 1920 Carranza fue asesinado por hombres del Álvaro Obregón, quien luego tomó el poder. En 1923 los terratenientes asesinaron a Pancho Villa. Recién el presidente Lázaro Cárdenas hizo realidad la reforma agraria en 1937 y la nacionalización del petróleo en 1938. Gracias a la Revolución Mexicana se logró, en partes, la conformidad de toda la población mexicana. Esto fue un logro realmente grande teniendo en cuenta que toda nuestra historia, la sociedad había estado dividida. Gracias a la Revolución, actualmente contamos con este indispensable factor del Estado, la población. A raíz de este acontecimiento, México no podía estar tan desorganizado, así que se decidió crear la nueva Constitución, la de 1917. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. La importancia de este documento es casi obvia. En este se determinó que la forma de gobierno, que también es un elemento indispensable del Estado, era una república federal, y que contaba con los 3 poderes. En él se recogieron las demandas de los revolucionarios, además de los derechos sociales y del hombre. Gracias a la Constitución, México es un país, entre comillas,
justo y con gran organización, que tiene en cuenta a todas las personas y clases sociales de nuestro querido México bebé. Y casi para terminar, seguimos con el caudillismo. El caudillismo es un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en México. Consiste en la llegada de líderes carismáticos, cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y discursos de reconocimiento, del liderazgo por parte de las multitudes que depositaban en el caudillo la expresión de los intereses del conjunto y de la capacidad para resolver los problemas comunes. Es importante recalcar que al caudillo se le otorgaba una dosis de poder muy grande, no limitada por los marcos democráticos ni regulada por algún otro enfoque. La colaboración que el caudillismo tiene a la conformación del Estado fue el sentimiento de poder y liderazgo que surgió entre las personas, ya que por más de 30 años la gran mayoría de la población había sido sometida. El caudillo, a pesar de que también fue un represor, llenó de poder y gracia a la población mexicana. Y ahora sí, para terminar, llegaremos a la última etapa, la fundación de los partidos políticos, especialmente el PNR. Buscando poner fin a la etapa de los caudillos y con el propósito de reunir a las fuerzas políticas del país que se habían formado durante la Revolución, se creó el Partido Nacional Revolucionario, actualmente Partido Revolucionario Institucional. La principal función del partido consistía en organizar y llevar a cabo las elecciones, lo que antes realizaba la Secretaría de Gobernación, y que ocasionaba desórdenes masivos que desembocaban en levantamientos armados. El primer comité directivo del partido estuvo conformado por Plutarco Elías Calles en la presidencia, Luis León como secretario y Manuel Pérez Treviño como tesorero. El PNR, predecesor del PRI, gobernó el país desde su fundación hasta la transición política en el año 2000, en el que Vicente Fox, del Partido Acción Nacional PAN, ganó las elecciones y llegó a la presidencia de la República. Con la creación de un partido político, la manera de gobierno llevaría un orden, siempre basándose en la Constitución. Con el PNR, el país dejó de estar envuelto en levantamientos armados y tratados en contra del gobernante, ya que el partido y sus acciones siempre, o casi siempre, son tomadas del lado de la paz. Todos y cada uno de los elementos que hemos visto y recorrido en este camino han contribuido a la paz y a la organización del país. Cada etapa fue relevante para la conformación del Estado mexicano, debido a que por medio de distintos gobiernos, luchas, acontecimientos, tratados, han logrado que lleguemos al México que conocemos. Nuestra historia es un tanto devastadora, pero gracias a ella conocemos al país como lo conocemos. Nuestro país no es el mejor, ni el mejor organizado, pero hemos pasado por mucho para llegar a donde estamos. Así que, gracias a todas estas etapas, logramos ser lo que somos ahora. Así que, gracias.